Buenas tardes, mi nombre es Miriam Karina Méndez Vázquez y a continuación hablaré de los temas que se abordaron en el curso de ciencias durante la última semana. En esta semana se estuvieron afinando algunos conceptos que estuvimos trabajando en la semana pasada. Estuvimos trabajando con una matriz de datos y pues en esa matriz de datos está conformada por las preguntas o por los ítems que nosotros pusimos en nuestro cuestionario y las respuestas o los datos que nosotros obtuvimos de estos. Estas se organizan conforme columnas en Excel. Entonces, digamos, tenemos una columna y esta pues es edad. Entonces, en esta columna nosotros vamos a poner todos los datos que nosotros obtuvimos acerca de este ítem. Pues las edades oscilaban entre 18 años y 25 más o menos. Entonces, en esta columna, en este caso los compañeros respondieron, y nosotros en esta columna nosotros agregamos los datos que obtuvimos en los instrumentos. Entonces, en estas matrices podemos nosotros también agregar las preguntas sociodemográficas. Esas preguntas sociodemográficas son obligatorias al momento en el que nosotros realizamos un cuestionario o un instrumento. Pues en estas pueden ir, por ejemplo, el género, si pues femenino, masculino, se pueden poner algunas otras opciones. Puede agregarse también la religión, el grupo étnico, si esas personas se encuentran solteras o casadas, si viven en Quetzaltenango, por ejemplo. Entonces esas preguntas también tienen gran relevancia al momento en que nosotros hacemos un estudio, porque como mencionaba el licenciado en la última clase, todos los datos no son de utilidad. Toda la información que nosotros recolectemos siempre nos va a ser útil para algo. Si en este caso, por ejemplo, nosotros preguntamos la religión, pero nosotros únicamente lo hacemos por protocolo, entonces, y nosotros no interpretamos estos datos, entonces los datos que nosotros estamos recolectando pues se vuelven inútiles, porque nosotros no le estamos dando interpretación a esa información. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo un estudio y notamos que la mayor cantidad de datos que nosotros obtuvimos era de personas católicas, entonces nosotros ya podemos notar ya podríamos hacer una comparación con las personas que se identifican con la religión católica y con personas que quizás se identifiquen con alguna otra religión. Entonces, para eso es importante recolectar ese tipo de información. También podemos obtener información de el país en donde viven, el municipio, porque al momento de nosotros darle sentido a esa información que nosotros estamos obteniendo, podemos encontrar varianzas o datos que nos podrían servir para estudios futuros o para hacer una interpretación final de todo nuestro instrumento o de la variable que nosotros estamos midiendo. Entonces, entre las fases que nosotros tenemos que seguir está la selección del programa, que puede ser Excel, SPSS si no estoy mal, y hay más programas, pero con el que nosotros estamos trabajando pues es Excel, y en Excel nosotros vamos a utilizar nuestra matriz. Como ya mencioné antes, esta está compuesta de las preguntas, de las respuestas y bueno, entre más aspectos. La segunda fase es ejecutar nuestro programa, que es aplicar fórmulas, que como dice en el libro, muchas veces nos resulta tan complicado, pero hay cosas que sí es muy
importante saber, que nos facilitan el trabajo al fin de cuentas, como hacía mención el licenciado en la última clase, acerca del uso del signo de dólar. Saber ejecutar nuestros programas nos puede ser de gran utilidad para nosotros analizar nuestros datos. Entonces, nuestra tercera fase es la revisión de la matriz. Al momento en que nosotros realizamos el análisis, muchas veces van a haber errores y casi siempre van a haber errores. Entonces, si el error es de nosotros como investigadores o autores del instrumento, nosotros tenemos que corregir ese error, porque ese error nos puede causar muchos conflictos al momento en que nosotros le demos sentido a toda esa información que nosotros estamos recolectando. Entonces el libro ponía el ejemplo de, si no estoy mal, estaban midiendo género y ahí aparece un número 44. Entonces ahí aparece que alguna persona respondió con, o sea, puso 1 en esa pregunta. Entonces, lo que aquí sucede es que pues ese dato no nos sirve. Entonces nosotros o tenemos que corregir ese dato o definitivamente darlo por perdido. Cuando las personas o nuestras unidades o nuestra muestra, personas de nuestra muestra, responden a nuestro cuestionario de forma incorrecta, nosotros tenemos que dar esos datos por perdidos, porque la persona no nos está respondiendo lo que nosotros estamos preguntando. Y lo que nosotros estamos preguntando nos sirve para medir nuestra variable. Pero si esta respuesta va incorrecta, entonces este dato se vuelve de muy poca utilidad al momento de nosotros darle un sentido o interpretar toda la información que nosotros estamos obteniendo. Bueno, también como dice el libro, si las mediciones no son las adecuadas, nuestros datos no tendrán sentido. Si nosotros no estamos midiendo de manera correcta nuestra variable, los datos que nosotros estamos teniendo pues prácticamente no nos sirven para nada. Pues si le damos la seriedad adecuada a nuestra investigación, porque si no, pues podemos hacer las cosas como queramos. Entonces es muy importante medir nuestra variable o hacer las mediciones lo más cercano a la perfección posibles. Entonces, bueno, también es muy importante mencionar que la matriz de datos, o sea, la variable de la matriz de datos, es muy distinta a la variable de investigación. En lo personal, cuando comenzamos a manejar estos conceptos y yo no había leído, pues sí se me hacía un poquito confuso saber de qué estábamos hablando. Entonces yo únicamente me centraba en que las variables pues únicamente podían ser de investigación y no las tomaba en cuenta conforme a la matriz de datos. Entonces pues hacer mención de estos datos. Entonces la variable de matriz o la variable de la matriz es la que nosotros ponemos en las columnas. Por ejemplo, son nuestros ítems. Si nosotros preguntamos, por ejemplo, la edad, entonces la variable ahí pues sería la edad. Si nosotros preguntamos género, pues esas son las variables. Entonces, la variable de investigación pues es lo que nosotros estamos investigando, lo que estamos estudiando. En palabras resumidas, lo que nosotros ponemos en el título. Entonces dice que algunas variables de investigación requieren de un solo ítem, como podría ser la edad, como podría ser el género o la religión. Entonces, pues por eso. Entonces, dice que al analizar los datos, nosotros necesitamos 3 factores. Entre ellos está el nivel de medición de la variable. Entre estos sería la nominal, la ordinal
o sea, la forma en la que nosotros vamos a medir nuestra variable puede clasificarse en nominal, ordinal, de intervalos y de razón. Otro aspecto importante también es la forma en la que nosotros hayamos formulado nuestra hipótesis. Y la última es el interés analítico, que todo eso también depende del planteamiento del problema. En la fase 4, si no estoy mal, sigue evaluar la confiabilidad. Este tema ya se ha abordado en clases anteriores, si no estoy mal fue en las primeras clases, que es un aspecto que sí o sí debe incluirse en nuestro instrumento, porque si nuestro instrumento no es suficientemente válido, confiable y objetivo, entonces no nos va a servir, no va a ser útil para nuestro estudio, porque esos tres aspectos trabajan en conjunto y si falta alguno, pues nuestro instrumento se vuelve deficiente. Entonces, al momento de nosotros medir la confiabilidad, este tipo de, esta evaluación se aplica a todo el instrumento, no solo a fracciones o no solo a un instrumento, porque muchas veces para nosotros medir una variable, o dos variables o las que estamos midiendo, necesitamos más de un instrumento. Entonces, al momento de nosotros evaluar su confiabilidad, tenemos que aplicar las fórmulas que puede ser sumando, sacando o promedio o correlacionándose. Entonces, estas fórmulas son de coeficiente de confiabilidad y pues está entre 0 y 1. También se puede evaluar la confiabilidad por test o retest. ¿Qué esto significa? La confiabilidad es que nuestro instrumento produzca datos consistentes. Entonces, si nosotros, con lo del retest, en lo que consiste es que nosotros pasemos el instrumento hoy, por ejemplo, y que yo lo vuelvo a pasar dentro de una semana y dentro de una semana y siga produciendo los mismos datos, que estos no cambien. Entonces, dice que también se puede hacer de fórmulas alternativas y otra manera es, ¿cómo decirlo? Si nosotros estamos midiendo, por ejemplo, el cuestionario que nos pasó el licenciado sobre la escala o el escalamiento, no recuerdo cómo se llama, del amor, entonces él nos pasa, por ejemplo, primero ese cuestionario y nos lo pasó hace como 3 semanas, si no estoy mal. Entonces él podría pasarlo dentro de otras 5 semanas y tendría que estar produciendo los mismos resultados que produjo las primeras veces la primera vez que lo pasó. Entonces, también es importante medir la validez y esto consiste en que nuestro instrumento pues mida, como decía el licenciado, que mida lo que tiene que medir. Y en la fase 5 tenemos explorar los datos, que dice que para esto se aplica estadística descriptiva para cada variable. Recordemos que las variables son las que se encuentran en las columnas de Excel en este caso, ¿no? Y no nuestra variable de investigación. Entonces, también hablamos de la distribución de frecuencias. Hablamos de... dice que son puntuaciones respectivas de una variable ordenada en sus categorías. Hablamos de la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta relativa. Entonces dice que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece el valor o categoría en el estudio. Entonces, si por ejemplo todo en el test que nos pasaron
Muchos ponían que si tenían pareja, entonces la frecuencia absoluta sería el número de, o sea, serían las personas que contestaron que sí tenían pareja. Entonces dice que es la cantidad de veces. Entonces, si en la clase habemos, por ejemplo, 40 compañeros o 40 estudiantes y 35 pusimos que sí teníamos pareja, entonces dice que este dato de los que pusimos que sí teníamos pareja debemos sumarlo. O sea, al sumar todas estas frecuencias, nosotros tenemos que obtener que, pues, el número de datos. Con la frecuencia relativa absoluta, dice que es la proporción que representa la categoría respecto al total de los datos. Y bueno, esta se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos al estudio. Entonces, todas estas fórmulas, digamos, esto de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, nos ayudan a saber cómo se están comportando nuestros datos. Creo que en las futuras clases vamos a empezar a hablar sobre la media, mediana y moda, que pues van de la mano con estos datos y conceptos que estamos comenzando a manejar en esta fase del semestre. Entonces esto fue todo por hoy y muchas gracias por su atención.